Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, ya no hay nada que temer, la esperanza ya está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso me traslade a los cielos, a vivir en su mansión. Presento el tema. Nos volveremos a ver con los fieles cristianos que ya fueron llamados por Dios, si somos fieles a Dios hasta que nos llegue la muerte. Y una carta de consuelo a los que han perdido a un ser querido. La esperanza ya está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso me traslade a los cielos, a vivir en su mansión. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es. Nuestra hermanita Ruth vivió de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Dedicó su vida al servicio del Señor. En sus días de sufrimiento, compartía himnos y alabanzas en su página de Facebook. Su partida es temporal. Nos volveremos a ver, sí y solo si somos fieles al Señor hasta que nos llegue la muerte. Mayo 8 del año 2020. Vamos a ver las reflexiones que nos deja cuando ocurre la muerte de un hijo o hija de Dios. Carta de consuelo a los que han perdido a un ser querido. 8 de mayo del año 2020. Ha partido con el Señor nuestra hermanita Ruth, mujer sencilla y humilde, que vivió de acuerdo con los principios y conforme a la voluntad de Dios. Ella dedicó su vida al servicio del Señor. Sus dos hijos, Elí y Sinoé, predican la palabra de Dios, y su hija Saraí, que cuidó y atendió a su madre en sus días de enfermedad, son miembros activos de la Iglesia de Cristo en Escobedo, Nuevo León, México, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ellos, junto con sus hijitos e hijitas y sus respectivas esposas, Angélica y Azoy, y Raúl, el esposo de Saraí, son también fieles cristianos. Observé en los largos días de sufrimiento de mi hermanita Ruth, que compartía himnos y alabanzas en su página de Facebook. Era su forma de compartirnos el Evangelio, pues ya su cuerpo estaba muy deteriorado. Ella estaba muy al pendiente de los estudios bíblicos de sana doctrina y de los demás temas relacionados con la preparación del cristiano para alcanzar la vida eterna, que subo a mi canal de YouTube. Su cuerpo físico ya estaba en mal estado, pero su espíritu estaba bien fortalecido en Dios. Debido a los días que estamos viviendo con la pandemia, no podemos vernos en persona, pero lo haremos si Dios quiere cuando pase esta situación. Pero por este medio les escribo a mis queridos sobrinos y a toda la descendencia que dejó mi hermana Ruth, para que sigan adelante en el camino del Señor y que nunca le den la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la partida de nuestra hermana Ruth es temporal. Nos volveremos a ver, sí y solo si somos fieles al Señor hasta la muerte. Viviendo estoy en Cristo el Señor, será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. La partida de un ser querido nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las moradas celestiales. Salomón escribió en Eclesiastés 7, 2-4: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete,
porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. La razón por la cual la casa del duelo es mejor que la casa del banquete es porque la muerte de un ser querido nos hace considerar a que reflexionemos cómo llevamos en este mundo nuestras propias vidas. Sabemos que viene la muerte. El Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Pero no tenemos idea exactamente cuándo sucederá, porque, dice Santiago 4:13-15, no sabéis lo que será mañana. La partida de un ser querido nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las moradas celestiales. Si queremos morir la muerte de los justos, primero debemos vivir la vida de los justos. Números 23:10 dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Jesús nos dijo qué hacer para prepararnos para la muerte y la eternidad. En Marcos 16:16 dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un plan muy simple. Pedro lo reiteró en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Prepárate para encontrarte con tu Dios, como lo dice Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque viviendo estoy en Cristo el Señor, será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Cuando ocurre la muerte de un hijo de Dios, los cristianos se entristecen, pero no como los del mundo, los cuales no tienen esperanza de la vida eterna en las moradas celestiales. Jesús vendrá nuevamente, los muertos serán resucitados y los vivos serán cambiados. Los que están en Cristo se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13-18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sin embargo, la partida de nuestra hermana Ruth es temporal. Nos volveremos a ver,
sí y solo sí somos fieles al Señor hasta la muerte. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, ya no hay nada que temer, la esperanza ya está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso me traslade a los cielos, a vivir en su mansión. Para aquellos que mueren en el Señor, nos hace recordar que tenemos la esperanza de que habrá resurrección en la segunda venida de Cristo. Juan 5, 28 al 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mientras la muerte trae separación, la separación de cuerpo y espíritu, la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga, significa reunión. Por eso, la partida de un miembro fiel de la Iglesia de Cristo, que sí y solo sí fue fiel hasta la muerte, es temporal y no definitiva. Porque si fuimos fieles al Señor en esta vida, nos volveremos a ver cuando Cristo venga por segunda vez y estaremos con Él para siempre en el cielo. La base para la esperanza de la resurrección se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primera de Corintios 15:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¡Qué gran bendición espiritual para aquellos que están en Cristo! Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Su mansión, mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo. La partida de un ser querido nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las moradas celestiales. Segunda de Tesalonicenses 2:16 al 17 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Despertar, porque en la mansión de gloria observé en los largos días de sufrimiento de mi hermanita Ruth, que compartía himnos y alabanzas en su página de Facebook. Era su forma de compartirnos el Evangelio, pues ya su cuerpo estaba muy deteriorado. Ella estaba muy al pendiente de los estudios bíblicos de sana doctrina y de los demás temas relacionados con la preparación del cristiano para alcanzar la vida eterna, que subo a mi canal de YouTube. Su cuerpo físico ya estaba en mal estado, pero su espíritu estaba bien fortalecido en Dios. Debido a los días que estamos viviendo con la pandemia, no podemos vernos en persona, pero lo haremos si Dios quiere cuando pase esta situación. Pero por este medio les escribo a mis queridos sobrinos y a toda la descendencia que dejó mi hermana Ruth, para que sigan adelante en el camino del Señor y que nunca le den la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la partida de nuestra hermana Ruth es temporal. Nos volveremos a ver, sí y solo si somos fieles al Señor hasta la muerte. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas
dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.